Ahora es una presentación muy apretada de la primera parte de algo que he escrito, ¿no? Y que tiene que ver básicamente con esta idea de por qué no es muy conveniente, ¿no? Pensar en Platón en general, en la obra de Platón en particular, como un sistema doctrinal, digamos, que es una idea que se sostuvo durante mucho tiempo, ya en la antigüedad, ¿no? Ustedes saben que en la antigüedad los neoplatónicos, que por supuesto a sí mismos no se llamaban neoplatónicos, ¿no? Esa es una terminología doxográfica de las últimas 4 o 5 décadas del siglo XIX, pero ya hay varias interpretaciones, ¿no? Y muchos de los neoplatónicos, de los diálogos de Platón, y muchos de los neoplatónicos dicen que los diálogos no pueden sino ser interpretados. Y ya tienen dudas, ¿no? De qué es exactamente lo que quiere decir Platón, ¿no? Porque es un individuo que escribe en la forma que escribe, siempre a través de sus personajes, digamos, aunque como digo, ¿no? Hay un consenso, que es un consenso, me parece a mí razonable, ¿no? Siempre se pueden discutir los detalles, ¿no? Como para decir que, bueno, este conjunto de afirmaciones, ¿no? Es un conjunto de afirmaciones típicamente platónicas, o lo que la tradición posterior a Platón, después de muerto Platón, tradición que empieza con Aristóteles, ¿no? Que hay que recordar siempre, ¿no? Aristóteles pasó 20 años en la Academia de Platón, ¿no? Y los textos de Aristóteles están llenos de Platón y de platonismo, ¿no? En fin, pero ya había gente que decía, bueno, en fin, hay que hacer un esfuerzo por tratar de entender qué quiso decir Platón, ¿no? Algunos de esos intérpretes son, bueno, Proclo, por ejemplo, ¿no? Que escribió un comentario al Timeo de Platón que llegó casi completo a nosotros, un texto maravilloso, ¿eh? Tiene unos pasajes muy difíciles, ¿no? Olimpiodoro, toda esa gente extraña, ¿no? Damasio, que escribió el único comentario completo al Filebo, tiene unos pasajes notables de Damasio y que son comprensibles para alguien que no es un experto en el neoplatonismo, ¿no? Ustedes saben que el neoplatonismo como una nueva versión, ¿no? De Platón y el platonismo puede ser una filosofía hiper sofisticada, ¿no? Donde hay una cantidad de construcciones que ya no están en Platón. Pero el comentario este de Damasio es muy platónico, ¿no? Interesantemente. Entonces toma un pasaje del Filebo y lo explica muy platónicamente y no tan neoplatónicamente, ¿no? A veces también, ¿no? Neoplatónicamente, ¿no? En fin, cito a Damasio porque es un texto en el que yo he estado trabajando algunos años con mi obsesión por el Platón tardío, y uno de los diálogos del Platón tardío que a mí me obsesionan junto con el Teeteto y el Sofista es el Filebo, ¿no? Un texto increíble, ¿no? En muchos sentidos. Pero bueno, la idea es que ustedes ahora, si quieren hacer preguntas, comentarios o lo que quieran decir, es que podamos tener una conversación platónica, digamos, o de cualquier otro tipo de ¿puedo hablar en voz más alta? Si quiere puede gritarme, ¿no? Pero yo, si no, no lo voy a escuchar. Voy a leer algo más alto. Estaba pensando en esto último que hablaste sobre, bueno, la conversación con Calícles y el lugar teatral que ocupa, ¿no? La figura de Calícles con su hedonismo. Y pensaba en Aristodemo, en la República, que también es un personaje que se ofende y se resguarda y no quiere conversar también en ese momento con Sócrates. Y pensaba cómo, bueno, creo que vos hiciste referencia, ¿no? Que en la medida en que no participe del diálogo, no de su punto de vista, no se puede dar esta coherencia interna al diálogo. Pienso si también se podría pensar como un recurso de Platón para, en todo caso, sostener un argumento que el opositor no diga nada. En ese caso, Aristodemo, en el caso de Calícles, el silencio del interlocutor. Y pensaba en otro sentido ya, en el Fedón, ¿no? Porque hablando de esto de
bueno, si se puede asumir que hay un carácter doctrinal o no, a mí también me gusta creer que no. Esto de, bueno, en el Fedón, al final, el discurso tan largo que da Sócrates acerca del viaje del alma por el Hades. ¿Cómo se debería asumir ese discurso tan largo que probablemente no entre en el plano del diálogo, o sí? Son cosas que se me vinieron a la mente. A ver, Calícles, el paralelo casi perfecto, yo creo, de Calícles en la República es Trasímaco, ¿verdad? Que son personajes que, claro, Trasímaco en el libro 1 de la República. Bien, Trasímaco. Sí, ¿verdad? Bueno, yo entiendo el fondo del comentario. Porque son personajes, por supuesto, finamente construidos por Platón, ¿no? Ahí no hay ninguna casualidad, eso es parte de la perogrullada. Porque son personajes que habitualmente se niegan a seguir conversando, ¿no? Entonces son modelo de lo que no debe ser un personaje filosófico, digamos, ¿no? Creo que podría decirse, ¿no? Sin temor a caer en la exageración o decir algo que no tiene nada que ver con el texto. Trasímaco, incluso mañana lo voy a mencionar en la presentación de mañana. Trasímaco en un momento se presenta como un individuo sumamente intimidante, ¿no? Y le ofrece darle unos buenos golpes, ¿no? A Sócrates. Yo muchas veces pienso que si el 0,1% de lo que dice Platón respecto de Sócrates es verdad, Sócrates tiene que haber sido un tipo insufrible, ¿no? O sea, un sujeto insufrible, ¿no? Porque claro, siempre quiere seguir y siempre te repregunta y siempre te hace pisar el palito, ¿no? Como se decía cuando yo era chico, ¿no? Para que uno diga algo que no debería decir, porque si lo dice lo compromete en la dirección contraria de lo que ha afirmado antes, ¿no? Entonces, claro, ahí uno cae en contradicción. Ahora, la maestría, a mi juicio, la maestría literaria de Platón respecto de este tipo de personajes, Calícles y Trasímaco, tiene que ver con el hecho de que, aunque son personas, son individuos que no quieren seguir conversando. Platón hace que hablen finalmente, ¿no? Y que digan, terminala, no me interesa, ¿no? Como dice ese pasaje, ¿no? Que cité acá un poco más arriba, no me acuerdo del número de texto, era uno de los primeros, creo que el texto número 4, cuando termina diciéndole, bueno, en fin, bueno, ahora no lo voy a encontrar, a ver si alguien lo encuentra y me dice, ¿no? Dice, habla amigo tu solo y acá. Sí, es el número 7, en la última línea del texto 7, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Ahí está, ¿no? Claro, ¿no? Parece un chico malcriado, habla amigo tú solo y acá, ¿no? Diciendo, terminala, viejo, no me interesa seguir hablando. Eso por un lado, ¿no? Por supuesto, eso es buscado, ¿no? Por parte de Platón y yo creo que está bien logrado, ¿no? Hay estudios donde se han hecho estudios comparativos entre Calícles y Trasímaco, ¿no? Que muestran este tipo de detalles y algunos otros, ¿no? Yo en vista de la brevedad omito. Pero claro, eso es parte de la maestría literaria de Platón, ¿no? Como a un individuo que uno se da cuenta, ¿no? Que no tiene la buena disposición a seguir conversando, ¿no? Finalmente terminan diciendo algo, ¿no? Para que uno vea que eso no es lo que hay que hacer, ¿no? Porque si no, todo acaba ahí, ¿no? Y claro, y es una manera que muestra Platón para decir que, bueno, esta es la manera de acuerdo con la cual no hay que proceder, ¿no? Porque si ese es el caso, se muere la conversación, ¿no? Y eso revela un cierto tipo de carácter, por así decirlo, ¿no? O sea, la construcción psicológica, ¿no? Que muchas veces hace Platón de sus personajes es muy impresionante en ese sentido, ¿no? Hay mucha gente que discutía hace muchas décadas si Calícles existió, si no existió, en quién está pensando Platón, en quién no está pensando. Yo siempre tiendo a pensar que da lo mismo, ¿no? Si Platón está pensando, ¿no?, en alguien que existió o no existió, ¿no? Yo he conocido más de un Calícles, ¿no? Cuando era más joven en mi barrio, digamos.
O sea, no es un tipo psicológico que tiene un carácter pura y exclusivamente literario, ¿no? Es como si Platón te estuviera diciendo, mira, este tipo de carácter que revela un cierto tipo de persona, ¿no? Detrás de eso hay una persona, ¿no? Y hay un cierto tipo de persona, ¿no? Bueno, esto no es lo que conviene hacer, ¿no? Porque eso termina mal, digamos, ¿no? Es muy impresionante el caso de Trasímaco, más que el de Calícles, porque Trasímaco intimida a Sócrates y a los demás, ¿no? Que están ahí, que es ese auditorio silente que a veces hay en los diálogos de Platón con mucha frecuencia, ¿no? Platón siempre se le ocurre algún giro, alguna expresión para recordarle a uno que ahí hay gente que está presenciando eso y que está en silencio, ¿no? Y que a veces interviene alguno, etc., ¿no? Y toman partido por alguno de las dos personas que están conversando. Eso es muy impresionante, ¿no? De Platón, porque hay, como digo, ¿no? Hay ese esfuerzo por tratar de desnudar, ¿no? El alma, la mente de una persona para presentarte un tipo psicológico, que puede estar a veces un poco exagerado, ¿no? Pero que no necesariamente, ¿no? O sea, ¿quién no ha conocido a alguien que cuando no puede dar razón de lo que está diciendo, se enoja con uno, ¿no? Y dice, bueno, vos con esas cosas, ¿no? Déjame probar, ¿no? Y etcétera, ¿no? Y se da la media vuelta y se va, digamos. El otro caso parecido, cambiando lo que hay que cambiar, es el personaje Alcibíades en la última parte del Simposio de Platón. Porque hay una parte donde Alcibíades, que está perdidamente enamorado de Sócrates, y Sócrates no le da ni la hora, digamos, en esos términos. Aunque está tentado Sócrates, ¿no? Pero resiste la tentación, ¿no? Sócrates acá naturalmente es siempre el personaje de los diálogos de Platón, ¿no? Nadie puede decir que ese sea el Sócrates perfectamente histórico, digamos, ¿no? Esas cosas no se pueden decir ya hace muchas décadas, ¿no? Hay buenas razones para no decir eso sin caer en el error. Y hay una página que es extraordinaria en este sentido, de nuevo, que cambiando lo que cambiar recuerda la posición furiosa e intimidante de Trasímaco con el libro 1 de la República, cuando Alcibíades se enoja con Sócrates, ¿no? Porque dice, pasé toda la noche acostado al lado de este y no me dio ni la hora, ¿no? Y dice algo así, ¿no? Es parecido a lo que uno diría, ¿no? Y en un momento dice Platón, bueno, eso en realidad no es Ero, ¿no? Eso es filerastía, ¿no? Es muy difícil de traducir esa palabra, ¿no? Pero es esa furia que surge a partir de un deseo erótico no correspondido, no satisfecho. Y Platón nos hace notar que Sócrates se intimida con eso, fíjate, ¿no? Hay varios pasajes en los diálogos de Platón donde el personaje de Sócrates es intimidado por otro personaje. Y ese es el tipo de personaje que no quiere seguir conversando. Porque claro, el interés de Alcibíades ahí no es seguir conversando para saber qué es la belleza, ¿no? Extrañamente Alcibíades ve una belleza que es imposible de ver en un sentido más trivial, ¿no? En Sócrates, digamos, ¿no? Y está toda esa construcción magnífica que hace ahí Platón para decir que la belleza de Sócrates es como la de esas estatuillas que se abren y dentro tú ves algo que no ves en el exterior de ese sujeto que seguramente no se ajustaba a los cánones más o menos tradicionales de belleza, ¿no? Pero Alcibíades es un joven bello, exitoso, perdidamente enamorado de este señor que no le da ni la hora, ¿no? Pero termina intimidándolo, ¿no? Y se asusta Sócrates, ¿no? Entonces uno dice, bueno, y ahí hay que ponerse a pensar, ¿no? ¿Cuál habrá sido la intención, ¿no? de Platón cuando construye esta escena, ¿no? Que ya no tiene que ver con la caracterización conceptual de la belleza, ¿no? Sí, justo algo que tiene que ver con Trasímaco, que era algo que usted mencionaba sobre lo de creer en lo que se dice en un pasaje hacia el final de la República, que lo tenía acá para leerlo, que Sócrates le pregunta, dice, no debo vacilar en proseguir el examen del argumento, al menos mientras suponga que dices lo que piensas, pues me da la impresión, Trasímaco, de que ahora realmente no bromeas, sino que dices lo que crees acerca de la verdad de estas cosas. O sea, que ser injusto es bueno.
Entonces le dice Trasímaco, ¿qué diferencia te hace que lo crea o no? Más bien, refuta mi argumentación. Y me hacía pensar en esto, de decir lo que se cree, lo que estoy poniendo en términos de homología. Sí, lo dice Platón no menos de 10 veces, en distintos pasajes de distintos diálogos. ¿En qué sentido el término? ¿Es una coherencia tanto dentro del argumento en sí mismo, que no tenga contradicción, pero a la vez entre quién lo sostiene con lo que dice que cree? Bueno, claro, sí. O sea, es doble la naturaleza de esa... Sí, en realidad lo que yo creo en ese pasaje es lo que Platón está diciendo, a través de Trasímaco y de Sócrates, es que si para Trasímaco es irrelevante decir lo que piensa, lo que cree, no puede funcionar la dialéctica platónica. O sea, si tú en realidad no dices lo que cree, no puede funcionar la dialéctica platónica como método de examen cruzado, por así decirlo, que es lo que se entiende típicamente por elentos, ¿no? Porque claro, si yo te muestro que yo te pregunto qué es X y respondes XP, digamos, y yo te hago aceptar rápidamente un par de premisas adicionales y después te muestro que la conjunción de esas premisas adicionales con la respuesta inicial da lugar a la contradicción de la respuesta inicial tuya. Así funciona el élico. Pero para que eso funcione, porque Platón más de una vez dice que no es solo refutar la palabra, no es refutar la persona que la dice, ¿no? O sea, el que se hace un plato con esto es Gadamer, ¿no? O sea, cita un pasaje de la carta séptima, donde eso es más o menos claro, ¿no? Bueno, pero eso es relativamente claro en muchos textos, pero ese pasaje que mencionas es muy claro en ese sentido. Yo creo que ahí el mensaje de Platón es ese, porque yo tiendo a pensar, uno puede hacer, ¿no? como hace la filosofía analítica con Platón, ¿no? Que Platón está interesado, ¿no? En ese tipo de estructura argumentativa, pero que no le interesa quedarse solamente ahí, ¿no? O sea, porque también importa el modo en que uno recibe la refutación, ¿no? Hay que acordarse de esos pasajes, de nuevo, es un pasaje memorable del Gorgias, pero es una idea que atraviesa varios diálogos de Platón. Es esta idea que Platón pone en boca del personaje de Sócrates, cuando Sócrates dice: mira, si yo estoy equivocado, refútame, no hay ningún problema, ¿no? Yo no me voy a enojar contigo porque me refutes, no, al contrario, ¿no? Te voy a estar agradecido porque la refutación es mostrar que lo que yo creo es falso, ¿no? Y si lo que yo creo es falso y me refutas, lo que estás haciendo es sacar de mí el error, ¿no? Y el error es una enfermedad del alma, ¿no? Y la refutación ahí quiere decir que estás eliminando una creencia que es falsa. Entonces, claro, se enoja Trasímaco porque dice: no, si este nunca afirma ni niega nada, y el que no afirma ni niega nada no puede ser refutado. Y Platón diría: bueno, chocolate por la noticia, obviamente, ¿no? O sea, pero es que ese no es el caso, ¿no? El que analiza esto también de una manera brillante, a mi juicio, es Gadamer, en un pasaje de Verdad y Método, porque lo que Gadamer muestra, yo creo que con mucha claridad, es que lejos de lo que puede pensar cualquier Trasímaco, que puede ser cualquiera de nosotros, en el sentido de partir de esa idea: no, este no afirma, entonces si no afirma no puede estar nunca en el error, ¿no? Claro, si yo no afirmo, no estoy en el error, pero tampoco estoy en la verdad, porque no digo nada. Pero quizá Gadamer tiene razón cuando argumenta que en realidad es al revés, ¿no? La tarea más difícil es la del que pregunta, ¿no? En fin, es complejo, ¿no? Porque hay que analizar cada pasaje y ver cómo eso funciona en cada contexto, ¿no? Platón a veces es de una precisión quirúrgica a este respecto. Puede engañar a veces cierto tipo de lenguaje y dependiendo también la traducción que uno esté usando. Hay muy buenas traducciones de Platón al español y a otras lenguas. Pero no hay caso, ¿no? Si uno no mira el griego se pierde una parte de la película.
Aunque uno no sea un experto en el griego de Platón, pero hay expresiones que usa Platón, ¿no? Que son de una fineza, de una sofisticación, donde está haciendo un guiño y está haciendo un chiste, y le está guiando un ojo a Isócrates, que le tiró como munición pesada a Isócrates, ¿no? Isócrates, el orador. Y le está haciendo un guiño a otros que están ahí dando vueltas, que a veces no sabemos muy bien quiénes son, ¿no? Y eso es muy impresionante, ¿no? Porque a veces... Mañana voy a hablar con algún detalle de esto, con algunos ejemplos más puntuales. Del valor de la ironía, que es un tema más o menos conocido, o del que casi todo el mundo habla, ¿no? Pero también de la broma, del sentido del humor, ¿no? O sea, Platón, claro, hay que decir, ¿no? Muchas veces hace chistes que a uno no le hacen gracia, ¿no? O sea, ustedes saben que la broma o el chiste es una cosa muy peculiar de cada lengua, ¿no? O sea, si por ejemplo uno aprende una segunda lengua y la aprende muy bien, porque la ha practicado mucho, porque la ha hablado y la habla casi como la lengua materna, uno puede entender bien las bromas en ese idioma, ¿no? Pero si ese no es el caso, se te pasan absolutamente las bromas, porque no es solo la broma en el sentido del contenido conceptual que puede tener una broma, que muchas veces lo tiene, casi siempre, ¿no? Yo creo que el humor, sobre todo cuando es buen humor, ¿no? Un humor inteligente está lleno de ese tipo de componentes, ¿no? Sino también los tonos, el modo en que tú lo dices, ¿no? Es muy impresionante. Y eso en Platón está por todas partes. Entonces, a veces, para bajarle un poco los humos a un interlocutor un poco así, no solo aguerrido desde el punto de vista de lo aguerrido que puede ser alguien en el contexto de un debate dialéctico, ¿no? Sino desde el punto de vista de estos personajes que intimidan a Sócrates, que es un tipo que generalmente no se intimida, que es un héroe de guerra. Además, está el testimonio del propio Platón en el Simposio, ¿no? Cuando se acuerda de la valentía de Sócrates en la batalla y cómo ayudaba a los compañeros heridos en la batalla. Y todo el mundo se acuerda de eso, pero Alcibiades intimida a Sócrates al final del Simposio. ¡Qué fuerte esto! O sea, si alguien no te hace notar eso, por ahí a uno se le pasa este detalle. Entonces, ¿cómo? Porque una página antes te habló Platón de la cartería, la resistencia de Sócrates cuando hacía mucho frío y el tipo caminaba descalzo en la nieve con su tabardo, que era una especie de vestimenta muy raída y descalzo, y la valentía de Sócrates en la batalla, socorriendo a los compañeros de batalla heridos y todo lo demás. Y este Alcibiades viene y lo intimida a Sócrates. Qué raro eso. Yo no estoy muy seguro que habrá querido decir Platón con eso, pero sospecho que algo quiso decir, ¿no? Y que puede ser interesante tratar de pensar ese tipo de pasajes que tienen una carga así dramático-literaria, muy intensa, digamos, ¿no? Y después los cambios de tono también, ¿no? Dentro de una conversación. Por ejemplo, cómo Platón puede pasar tan rápido de un tono lúdico, de broma, de chistes, de bromas abiertas, pero de bromas encubiertas, que hay que leerlas con cuidado, porque están entre líneas, y de golpe se pone todo muy serio, ¿no? Porque te empieza a hablar de qué pasa con la vida post-morte. Entonces voy a decir, ¿qué le pasa a este tipo, ¿no? O sea, ¿lo ves? O sea, es todo un tema, ¿no? Es un desafío en ese sentido, Platón. Por eso para una mente tan limitada como la mía, que solo estaba interesado siempre en los argumentos, ¿no? Cuando yo leía a Platón decía, ¿qué le pasa a este señor? ¿No? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede pasar de hablar de la...? Hay pasajes impresionantes en diálogos que son de alto voltaje filosófico, teórico, conceptual, y en el medio de eso te pone un chiste. Entonces es como si estuviera todo el tiempo preocupado Platón por cambiar el tono de la situación que generó una conversación. A veces usa eso, por ejemplo, para tratar de ayudar a un interlocutor que ha sido refutado y que todavía no entiende que, como dice Platón a través del personaje de Sócrates, la refutación es lo mejor que te puede pasar porque alguien te saca del error. Y si te saca del error, está quitando una enfermedad de tu alma.
Qué barbaridad, ¿no? O sea, imagínate que te saquen una enfermedad de tu mente, de tu alma. Y cómo pasa tan rápido, digamos, ¿no? De un tono al otro, usando un chiste, no ya para mostrar el error de otro, que es algo que hace con alguna frecuencia, sobre todo con aquel que no quiere admitir que está en el error. Esto es muy fuerte. Sino además para tratar de recomponer, uno diría del barrio donde yo vengo, la autoestima del individuo que se ha sentido hostilizado, porque ahí hay gente que está mirando eso. No es lo mismo que alguien te haga notar el error en la soledad de una conversación, en un café, que te muestre que estás equivocado delante de un público silente, que además uno se imagina que alguno se ríe, que el otro pone una cara así como diciendo, ¿y qué vas a hacer, viejo? Es muy impresionante eso. El esfuerzo muchas veces de Platón por tratar de mostrar que ahí hay gente que está callada la boca, pero que está tomando partido. Cuando te dice, y fulano de tal en el fondo esbozó una sonrisa. Entonces uno se imagina un auditorio donde hay, o una reunión donde hay gente sentada así, como al comienzo del Fedro, por ejemplo, ¿no? Esa escena notable, donde están Sócrates y Fedro, ¿no? Sócrates con sus pies desnudos en una especie de acequia o de pequeño cauce de agua porque hace calor y las cigarras cantan, y de golpe te monta toda esta escena magnífica, ¿no? Porque hay unos arbustos peculiares que tienen toda una historia en el contexto literario donde parece ubicarse la escena inicial. Y de golpe te dice, oye, ¿no te parece que si nos quedamos dormidos las cigarras van a decir que nosotros no queremos conversar? ¿Sí, qué pasa? Lo ves de nuevo, ¿no? O sea, cómo le interesa a él a veces, ¿no? En diálogos que tienen esa teatralidad, como vamos a ver mañana en un pasaje increíble del Protágoras, que es un diálogo supuestamente más o menos temprano, en fin. Montar ese tipo de teatralidad, ¿no? Para empezar después a hablar de cosas de otro tenor, ¿no? Que ya no importa si estás o no descalzo, si hace o no calor, sí. Se lo puede leer como un intento de reponer las condiciones no solamente cognitivas, sino también emocionales para que haya un diálogo y para que haya un elenco. Bueno, claro, porque es muy difícil, ¿no? Para cualquiera. Tú sabes que hay una... Yo estoy trabajando con un amigo y colega mío, que acabamos de terminar de escribir algo. Él es un epistemólogo duro, así, ¿no? Se dedica a epistemología social, entonces... La epistemología social descubre algunas cosas que Platón dijo en el siglo IV a.C., ¿no? Y se pueden hacer conexiones muy interesantes, ¿no? Pero hay una cantidad de estudios empíricos que muestran, o que confirman algunas de las intuiciones de Platón a ese respecto, ¿no? Cómo él a veces, como un personaje, puede ser muy duro con otro personaje, sobre todo cuando este otro personaje no quiere reconocer que está en el error. Y después hace un esfuerzo por reconstituir la integridad afectivo-emocional de quien ha sido refutado para que la conversación pueda seguir adelante, ¿no? Pues si no se acaba, ¿no? El tipo se siente humillado, supongo. Uno se puede sentir humillado, porque además el otro o la otra persona que te ha mostrado que estás en el error puede haber sido un poco fuerte o algo por el estilo, ¿no? Para hacerte entrar en razones, digamos. Si es que tienes razón, ¿no? Algo que hay que seguir investigando según Platón, ¿no? Pero después está este otro tipo de movimiento, ¿no? Que es el esfuerzo que a veces tiene el propio personaje Sócrates, después de que ha sido un poco duro, para darle seguridad a la persona que ha sido refutada, ¿no? Y decir cómo hace para recomponer su estado emocional para que vuelva a ganar un poco de confianza, ¿no? Y se atreva a seguir conversando. Sí, no sé si es eso exactamente lo que... Sí, más o menos sí. Sí, la pregunta por ahí. Sí. Marcelo, una consulta, dos cortitas. Pensaba en esta tesis que traes de la vinculación entre como las dos lecturas, ¿no? La lectura filosófica que tiene que completarse con una lectura más de tipo literaria, si se quiere. Pensaba en Aristóteles tratando de
o de tratando de clasificar los diálogos platónicos en el propio contexto de poética y sobre los poetas y decir, bueno, son algo así como obras dramáticas en prosa, ¿no? O sea, también marcando eso. Y por un lado, o sea, es como toda una lectura en relación a las críticas de Platón, por ejemplo, a toda la cuestión de la teatralidad, ¿no? Que parece medio contradictoria en relación a pensar que toda una obra está escrita en un tono dramático, Sí. cuando él es un crítico de la tragedia, por ejemplo, o de la mimesis en particular. Y si, en todo caso, pensar, o sea, Nussbaum va a hablar de un teatro antitrágico Sí. del propio Platón, ¿no? O sea, como para marcar esa tensión. Por un lado eso, cómo hacer para pensar esa articulación, si se quiere, entre la filosofía y la literatura, ¿no? También es como todo campo. Y si esa necesidad de vincular las dos tesis no tiene que ver también con una, digo, por a dónde en general conducen algunas afirmaciones, con el carácter práctico de algunas de las preguntas del propio Platón, ¿no? O sea, corriéndonos de la cuestión más doctrinal, sino a pensar, bueno, qué preguntas o hay una actitud filosófica que tiene que ver más con una cuestión de tipo práctico o ético, ¿no? De incentivar a un diálogo y a esta concepción del diálogo. Mira, es muy difícil responder a la primera parte, ¿no? La segunda parte es quizá un poco más sencilla, tal vez, ¿no? Siempre hay que poner algún adverbio de duda, pero la primera parte es muy difícil porque, ¿sabes, no? Hay gente que dice que en realidad lo que hace Platón es proponer una especie de nueva forma de poesía o cosas por el estilo. A mí ese tipo de lectura no me gusta porque en realidad si Platón estuviera acá probablemente levantaría la mano y diría, no, mire, usted no, me diría a mí, ¿no? Usted no entendió nada de lo que yo quise hacer porque si usted distingue drama de filosofía no está entendiendo lo que yo estoy diciendo, ¿no? Porque probablemente él tendría buenas razones para decir que la prosa filosófica que es el diálogo, en la prosa filosófica que es el diálogo, drama y filosofía son, por decirlo de alguna manera, dos caras de la misma moneda. Y yo creo que esa es una buena manera de abordar el problema, digamos. A mí me interesa hacer ese tipo de distinción porque hay pasajes donde, a mi juicio, es bastante evidente que él está más interesado en mostrar un argumento, ¿no? Él inventó la idea de que filosofía es dar un logos, donde el logos puede ser un argumento, una explicación o simplemente, como decimos en español, dar razón de algo, ¿no? En el sentido de que cualquier persona está habilitada a decir lo que quiera, ¿no? Dice Platón en el Teeteto, nada menos, ¿no? Es un diálogo seguramente de vejez, muy cerca del Timeo. Lo que no puede hacer cualquier persona, según Platón, es creer que eso basta, ¿no? O sea, cualquier persona está habilitada a dar una doxa. Pero Platón cree, y es el primero que sistematiza la idea de que la doxa, como un cierto tipo de estado cognitivo, puede ser verdadera o falsa, ¿no? Y tú tienes que dar buenas razones para mostrar que hay razones para creerte que eso es plausible, ¿no? Y es plausiblemente verdadero. Ahora, respecto de esto primero, digo, a mí no me convence eso de que Platón fue, bueno, se lo puede leer como una nueva forma de poesía, etc. Porque, aunque la prosa platónica tiene componentes literarios-dramáticos y quizá incluso poéticos, a mí no me convence que ese sea el caso porque hay pasajes, por ejemplo, en el Fedro y en otros diálogos, el Fedro, el Simposio, que son probablemente los dos diálogos donde él despliega con mayor potencia sus dotes literario-poético-dramáticas para meter todo dentro de la misma bolsa, digamos, ¿no? Pero claro, hay que notar también que él a veces usa los estilos literarios. Por ejemplo, cuando tiene que discutir con un orador, habla como un orador. Después empieza a escribir como un trágico, como un poeta épico. Es evidente que Platón conoció todos esos estilos literarios y los conoció bien, digamos.
porque eso es parte de su genio, digamos. Uno puede estudiar mucha poesía épica, qué sé yo, pero ponerte a escribir como Homero de un día para otro, eso no debe ser muy fácil, ¿no? Naturalmente yo no trato de hacer nada parecido. Pero lo que me parece que hace Platón es como reinventar la posibilidad de decir algo en términos literarios, poéticos, dramáticos, pero bajo el paraguas de la filosofía, digamos, en el sentido de que no se puede decir cualquier cosa, ¿no? Lo que digas incluso en contextos de carácter más literario poéticos, no puede ser cualquier cosa, ¿no? Eso tiene que estar avalado por algún tipo de logos, en el siguiente sentido. Mañana yo voy a decir algo a este respecto, ¿no? A propósito de ese pasaje del libro 10 de la República, cuando él dice, bueno, la batalla entre la poesía y la filosofía es de larga data, y trata de resarcirse un poco con Homero, pero después que lo castigó duramente, digamos, le dio con todo, digamos. Para mí es como si él estuviera diciendo algo como si estuviera diciendo, no, mira, no es que hay que tirar a la basura todo lo que dice la poesía, pero si la poesía quiere tener algún tipo de valor constructivo, con poesía quiero decir relatos o discursos o narraciones de tipo literario donde la belleza narrativa tenga un cierto impacto en el que recibe, en la persona que recibe lo que le está diciendo, ya sea que eso esté reproduciendo una conversación que quizá tuvo lugar en un sentido parecido al que uno encuentra escrito, algo imposible de probar, naturalmente, o no, digamos, ¿no? Pero como si él estuviera diciendo, no, mira, no se puede decir cualquier cosa. Tú no puedes decir que los dioses andan persiguiendo ninfas por los campos y fornicando y no sé qué, ¿no? Si son dioses, mira, no pueden hacer cualquier cosa, ¿no? Eso es un poco el mensaje, dicho de una manera un poco burda y primitiva de mi parte, de lo que Platón argumenta en los libros 2 y 3 de la República y en otros pasajes del Corpus, donde él vuelve al tema de la poesía. Pero yo creo que lo que él hace, bueno, él está muy interesado en mostrarte que él puede ser un escritor notable, porque por una razón muy elemental, es un escritor notable. Y uno podría decir, bueno, no tenía necesidad de probármelo, porque eso tiene que ver un poco también, cambiando lo que hay que cambiar y desviando un poco el foco de tu pregunta. Después voy a la segunda parte, ¿no? Tenemos más tiempo, ¿eh? Yo hasta las 6 y 10 tengo tiempo. Después no, porque puede que colapse. Pero es como si él te estuviera diciendo, no, esto es importante, ¿no? Como un componente propio que puede tener, como un componente propio de un discurso que pueda tener un cierto poder persuasivo, incluso para gente que no es experta en filosofía platónica, ¿no? Porque él no todo el tiempo le está hablando a expertos, a gente experta en filosofía platónica, ¿no? A veces está hablando a mi mamá, por ejemplo, ¿no? O sea, que es una señora que fue al colegio y eso, pero nunca leyó filosofía, ¿no? Y a veces Platón dice cosas que puede entender cualquier persona que no sea experta en filosofía en general, pero menos en filosofía platónica. Y una manera de entrar, a mi juicio, es por ese lado, ¿no? Es por el lado de hacer comparaciones, de poner metáforas, el uso de mitos establecidos y de narraciones de carácter mítico, de fábulas que inventa él. Y eso tiene un poder persuasivo que puede ser interesante, sobre todo para quien le guste leer o para quien le guste escuchar cierto tipo de narraciones en un momento en el que no hay televisión, radio, internet, ni nada que se le parezca. Y eso era una parte del espectáculo. Acuérdense ustedes que, por ejemplo, muchos de los diálogos de Platón se representaban en el siglo I, digamos, en Roma. Eso no es casual, o sea, el componente teatral de los diálogos platónicos fue ampliamente explotado por mucha gente después de Platón. No sé si en vida de Platón eso pasaba, pero sí hay testimonios en Roma de ese tipo de recursos. Y lo otro que decías es... Yo siempre he tenido la idea de que Aristóteles es un poco injusto con el Sócrates de Platón, que es el Sócrates en el que habitualmente Aristóteles piensa, cuando critica a Sócrates o lo que él entiende por socratismo, porque cuando Aristóteles dice al comienzo de la Ética Nicomaquea que
Esto me parece que en parte tiene que ver con tu segunda observación, ¿no? Pero si no, podemos repreguntar. Cuando Aristóteles dice, bueno, este tratado no tiene por propósito saber qué es el bien, sino volvernos buenos, ¿no? Entonces, el mensaje de Aristóteles ahí y de muchos otros pasajes dentro de la Ética Nicomaquea y otros textos del Corpus es: mira, tú puedes saber definir qué es la valentía, pero eso no te convierte en una persona valiente, ¿no? Entonces, ok, eso está muy bien, ¿no? No es una observación trivial por parte de Aristóteles, que además conoció muy bien a Platón, por razones obvias. No conoció a Sócrates, pero cada vez que cita, cuando dice Sócrates en esto en un sentido se equivoca, pero en otro sentido tiene razón. Aristóteles dice eso en la Nicomaquea 2 veces. En la Eudemia otras 2 o 3. O sea, no es trivial ese tipo de afirmación. Pero a veces me parece un exceso por parte de Aristóteles, porque cuando hace ese tipo de observación, ¿no? El propósito de este tratado no es saber qué es el bien, ¿no? Sino llegar a ser una persona buena, ¿no? Esa es una parte central de la crítica de Aristóteles a Sócrates. Porque él tiene que haber sabido, como sabe mucha gente, Aristóteles tiene que haber sabido, como sabe mucha gente, que hay muchos pasajes en los diálogos de Platón, diálogos que Aristóteles seguramente leyó, y si no leyó tiene que haber escuchado eso dando vuelta por 20 años, en las lecciones de Platón o en las conversaciones de pasillo con Platón, o algunas de esas. Él tiene que haber sabido, como sabe mucha gente, que cuando el Sócrates de los diálogos de Platón pregunta qué es la valentía o la moderación, no cree que el mero hecho de dar una definición correcta de valentía o moderación te convierte en una persona valiente. Hay más de un pasaje en los diálogos de Platón, sobre todo en algunos diálogos tempranos, como el Carnies, el Lisis y el Laques, donde eso es muy claro. La idea, yo creo, de Sócrates es que se puede hablar en estos términos, y que yo creo que a Aristóteles no se le puede haber pasado, es que si tú no sabes qué es X, no puedes aprender a comportarte de acuerdo con X. Y Aristóteles dice, no, viejo, eso no es necesario, ¿no? Porque la gente aprende a ser moderada cuando todavía sus capacidades racionales no están desarrolladas. Y en eso yo creo que Aristóteles tiene toda la razón, ¿no? Pero es otro tipo de discusión que hay ahí. No es que Sócrates diga, no, si yo encuentro la definición correcta de valentía me convierto automáticamente en un individuo que en todos los casos concretos de acción particular que se requieran que yo me comporte con valentía, así lo haré. Eso no es lo que está diciendo el Sócrates de los diálogos de Platón, digamos. Y eso a Aristóteles no se le puede haber pasado. Yo creo que hay un poco de mala fe por parte de Aristóteles en eso. Pero, y esto tiene que ver en parte, me parece, con tu observación, porque el punto de Platón, que es un aspecto que ha sido recogido, yo creo que inconscientemente, por la epistemología de los últimos 30 años, sobre todo por la epistemología social, es que la filosofía no puede ser solo una pura teoría. Esto Aristóteles lo sabía muy bien, cuando dice al comienzo de la política que la teoría más acabada es la praxis, donde praxis no puede significar sino actividad. Pero eso Aristóteles no lo sacó de la galera. Platón dice algo muy parecido en un pasaje del Político. No quiero decir con esto que Aristóteles no tiene méritos, ¿eh? Mi primer amor en la filosofía antigua fue Aristóteles y sigue siéndolo, ¿no? Estas pueden ser discusiones casi de escuela en este tipo de detalles. Pero lo que quiero decir, si interpreté bien la observación, que el propósito de Platón no es convertirnos a nosotros en máquinas de dar buenas definiciones. Yo creo que ese es un aspecto importante del proyecto de Platón. Hay gente que dice que cuando Aristóteles dice, que cuando Platón dice logos, nunca está usando la palabra logos como en el sentido de un enunciado que describe la esencia de una cosa, que es la definición que da Aristóteles de definición. Y que además, como Platón no usa la palabra jorismos, que es la palabra técnica, escribo acá en el pizarrón por las dudas para que no sea chino, de griego, ¿no? Pero esto se pronuncia más o menos así, jorismos.
lo pongo con J, nadie se sorprende. Esta es la palabra técnica que aparece en Aristóteles, que no está en Platón, para hablar de definición, que es un cierto tipo de enunciado, ¿no? Es un enunciado descriptivo de una característica esencial de un objeto, ¿no? Esa es la definición que da el propio Aristóteles en Metafísica Z, de que es una definición. Pero el hecho de que Platón no haya usado nunca aforismos no quiere decir que en la cabeza de Platón no haya estado la idea de qué es una definición, ¿no? Hay un pasaje del Menón en este sentido muy importante, ¿no? donde Sócrates le pregunta al personaje Menón, del diálogo Menón, ¿no? Donde un diálogo que es extraordinariamente complejo en los detalles, ¿no? Donde Sócrates le pregunta a Menón qué es un círculo, y Menón responde: el círculo es una figura. Y Menón le replica: no, esa definición es incorrecta, porque hay figuras que no son círculos. Esto lo dice el personaje de Sócrates del diálogo Menón, no Aristóteles. Ahora, es un argumento que está en el Tratado de la Esencia, en el libro Z de la Metafísica de Aristóteles. Digo, eso no lo inventó Aristóteles, es algo que Aristóteles escuchó durante 20 años en la academia. Ahora, de nuevo, mi impresión siempre es que para Platón ese es un paso importante, ¿no? Pero que no es algo que se puede quedar solamente en la pura discusión técnica, en el sentido puramente teórico-conceptual de que es algo. Porque está lleno de pasajes en el corpus platónico, en los que el esfuerzo parece ser cómo hace alguien, ¿no?, para ser capaz de aplicar un contenido teórico, incluso a veces normativo. Cuando vos hablas, por ejemplo, de qué quiere decir ser valiente, o por qué debo ser valiente cuando tengo una enfermedad terminal, suponte. Los que siempre ponen estos ejemplos extremos son los estoicos, naturalmente. Bueno, Aristóteles también, en la Ética Nicomaquea, ¿no?, cuando habla de la valentía, dice, por ejemplo, una enfermedad, ¿no? El que se mantiene incólume con valentía ante una enfermedad o la muerte, bueno, que es más o menos lo mismo, ¿no? Si uno tiene una enfermedad terminal, sabe que morirá muy pronto. Tengo una mala noticia: todos moriremos. No hay que estar todo el tiempo hablando de eso, pero esos son ejemplos, ¿no? Ejemplos extremos de este tipo de cosas. Pero esa es una idea que Aristóteles aprendió muy bien también, ¿no? No es que sea irrelevante ser capaz de dar definiciones, ¿no? Pero hay definiciones de cierto tipo de términos que si uno no es capaz de corporizar eso en el plano concreto de la acción, ¿qué sirve, no? O sea, no sé si eso va exactamente en la dirección de la segunda parte, pero más o menos, ¿no? Pero bueno, si me fui demasiado... O sea, lo que quiero decir es eso, ¿no? En el caso de Platón eso es muy evidente, y no en menor medida es evidente también el caso de Aristóteles, que yo creo que fue un platónico convencido en lo básico, ¿no? Una discusión ahí entre, si se quiere, primero en relación al estilo literario platónico. Bueno, claro. Una cuestión de contenido y forma, claro. O sea, de cómo hacer que ese contenido llegue mejor a partir de formas que sí, sean más persuasivas. Porque, claro, exacto, sí. Porque probablemente Platón, cuando escribía, estaba compitiendo con otra gente que también escribía. Esto lo sabemos. Está todo el tiempo guiándole ojitos a Isócrates. Yo no sé si Platón detestaba o amaba a Isócrates, pero hay pasajes de Isócrates que uno ve en Platón que parece una fotocopia. Y la pregunta ahí es: ¿quién lo sacó de dónde? Y probablemente lo que hubo ahí es una especie de competencia, aunque no se tratara de una competencia de trágicos, como sabemos que había, o de cómicos, etcétera, ¿no? Porque además Platón tampoco inventó la forma del diálogo. Lo que pasa es que la explotó de una manera que en la antigüedad, por ejemplo, si uno era capaz de copiar el estilo de la prosa platónica, la gente lo aplaudía de pie. Eso hoy en día se llama plagio y es susceptible de ser castigado, porque es un robo, simplemente. Ahora, en la antigüedad había gente que se esforzaba por copiar la prosa de Platón, probablemente incluido Aristóteles. Eso es algo un poco raro para nosotros, ¿no? Pero es inverso el proceso.
Si yo era capaz de escribir de la manera más parecida a la que escribía Platón, la gente me aplaudía. Bueno, eso sería plagio para nosotros hoy. En fin, son muchos detalles, no son muchas cosas, pero sí. Yo estaba pensando en esta forma del diálogo, la intertextualidad entre Platón y Sócrates, con diferentes formas de llevarlo a cabo. Yo vengo de la parte de letras, y ahí leemos mucho Eurípides. Sí. Se suele decir que Medea es una respuesta de Eurípides a Sócrates sobre el optimismo socrático, de que Sí. según él, quien no es bueno es porque no, por desconocimiento. En cambio, Eurípides le quiere demostrar que ella sabe y que está haciendo algo mal y lo hace igual. Y como hay un diálogo filosófico, pero con una tragedia respondiéndole a la filosofía. Sí. ¿Cómo? El chiste de Platón ahí es que cuando Platón quiere, empieza a escribir igual que Eurípides. Esa es la cosa diabólica de Platón. Yo siempre me acuerdo del Fedro, la primera parte del Fedro. Es dificilísimo el Fedro de traducir del griego al español, porque hay que saber bien todos los estilos literarios. Sí, claro, está ese tipo de paralelos, y bueno, hay un montón de diálogos implícitos. Hay mucha gente que reveló o que pudo explicar de una manera razonable ese tipo de diálogos implícitos, que están en los diálogos de Platón, digo. Y él está teniendo diálogos implícitos con gente que anda dando vueltas por ahí, con gente un poco anterior a la de él, etc. Ahora, claro, cualquiera que uno le diga por qué Platón escribió diálogos o por qué eligió la prosa dialógica para poner su filosofía por escrito, yo creo que hay que desconfiar de eso, ¿no? Porque todos tenemos nuestra idea, ¿no? Pero ¿quién puede dar una respuesta más o menos confiable y o definitiva a eso, ¿no? Platón es tan atractivo desde tantos puntos de vista, ¿no? Incluso para la gente que no cree en nada de lo que dice Platón, que tiene un poder persuasivo que es peligroso siempre, porque a mí me pasaba hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, uno está leyendo un texto, ¿no?, de Platón, y por ejemplo uno le cree más, suponte, a Protarco al comienzo del Fileo que a Sócrates, ¿no? Y cuando te convenció eso, Platón empieza a dar vuelta al argumento, ¿no? Y te empieza a mostrar que lo de Protarco está lleno de agujeros, y después te empieza a convencer que lo que dice el personaje de Sócrates es un poco más persuasivo, ¿no? Y después que hizo eso, de nuevo te da vuelta la cosa, ¿no? Y te dice, no, fíjate que también esto tiene problemas. Ese es el dialéguesta del que habla Platón, ¿no? Y por eso yo creo que si uno presenta, ¿no?, la filosofía de Platón en términos doctrinales, se pierde una mitad de la película. Lo cual no quiere decir, ¿no?, que... Ahora te doy la palabra. Bueno, lo cual no quiere decir, ¿no?, que no haya un conjunto de tesis más o menos bien definidas, que por razones bastante obvias pasaron a la historia del pensamiento como platonismo. O sea, nadie podría decir que Platón suscribe a la tesis de Crisipo, según la cual, el estoico Crisipo, según la cual el alma es un cuerpo sutil. Si alguien te dice eso, te está diciendo cualquier cosa. No hay ningún texto de Platón a partir del cual uno puede inferir eso. Sí. Sí, mi pregunta tiene que ver con esto que vos decís, del cuestionamiento de por qué Platón usó el diálogo como recurso, teniendo en cuenta las razones sistemáticas que usó el diálogo. Creo que quizá la pregunta es por qué se dejó de usar el diálogo como recurso, como herramienta filosófica, porque es una herramienta muy rica y con mucha potencialidad, bueno, y en realidad después la filosofía se transforma en ese diálogo interno solipsista, sí, donde no hay la contraparte dialógica para ponerle límite. Sí, la primera respuesta que se me ocurre fue porque para seguir haciendo eso había que tener el talento literario de Platón. Sí. Esa es la primera respuesta que se me ocurre. Y la segunda es, no sé, no tengo la más remota idea. Pero tiendo a pensar que la primera respuesta, que no la digo en broma, la digo en serio, probablemente no es imposible. Hubo gente que trató de imitar el estilo.
pero era horrible, digamos, al lado de Platón. Y uno no se da cuenta de la potencia, de la elegancia de la prosa de Platón hasta que puede empezar a leer en griego algunos textos de Platón. Y lo compara, por ejemplo, con algunos otros textos de la gran prosa ática, como Tucídides. Es un esfuerzo titánico. Leer Platón en griego es un esfuerzo titánico. Lo que pasa es, claro, es muy difícil. Hay gente que te dice, no, bueno, este Platón con ese estilo, tal. Primero te dice una cosa, después otra, y después en el medio te pone una metáfora incomprensible. Entonces dice, no, a mí me gusta el estilo de Aristóteles. Que dice, bueno, en fin, es lo que nos llegó de Aristóteles. Desde el punto de vista literario, los textos de Aristóteles son espantosos, digamos. Comete errores de concordancia a veces, o sea, los filólogos a veces reconstruyen para que uno entienda más o menos la gramática, ¿no? Por ejemplo, cómo se construye un periodo potencial, para los que estudian griego. Pero perdimos su obra exotérica. Bueno, perdimos lo otro, tenemos una idea de que puede haber sido eso, pero los textos que hicieron de Aristóteles un filósofo conocido 2450 años después de su muerte no son los que se perdieron. Porque todo el mundo, incluidos los comentadores griegos de Aristóteles, citan textos parecidos a los que tenemos nosotros. Si vos lees, por ejemplo, Simplicio o Filópono, Simplicio y Filópono los hacen morir a los dos en el 570 de nuestra era, fines del siglo VI de nuestra era. Y si uno lee los comentarios de Filópono al de Ánima, los analíticos, está siempre citando textos muy parecidos a los que tenemos nosotros. Y lo otro porque no lo comentan. Sí, porque no lo tenían probablemente, no sé. Es paradójico que incluso, viendo que Platón escribía diálogos, se supone que Protréptico sobre los poetas y más habrían sido diálogos, o sea que es bastante llamativo, digo, en función de lo que vos le planteabas a ella, claro, de que justo lo de Aristóteles que se pierde son aquellas obras prácticamente equiparables en estilo a la platónica, ¿no? Sí, pero claro que hay que decir que, sí, pero hay que decir que si el Protréptico es un resto de un diálogo aristotélico, deja mucho que desear. Claro, sí. A mí, me deja mucho. Sí, por eso digo, esto Y de la al profesor Tulio Erler ni te cuento, que son expertos que vienen de la literatura griega, son tipos que conocen los estilos. Sí, no sé, yo creo que ese es un campo de especulación que yo dejo a la gente joven, porque yo no tengo otros 30 años en la vida. Claro, sí. Si tengo 15 es casi un milagro, ¿no? Y esas son cosas que yo la verdad no le veo futuro, salvo que los italianos descubran algo en Herculano que ya no lo descubrieron. Sí, a mí, por ejemplo, la reconstrucción de Dúnica a veces diciendo más porque me parece medio raro que se pueda reconstruir cómo fue un protráctico en base a fragmentos muy dispares. Y bueno, porque ahí está todo el problema de Jámblico y toda la transmisión, es un cacho eso, como se dice en Chile. Es bastante llamativo, sobre todo teniendo en cuenta lo que dice Cicerón, que eran escritos muy... Bueno, claro, pero vaya a saber lo que leyó, los ríos de oro que leyó Cicerón. Pero ¿Dónde están los ríos de oro? Si no se hubiesen preservado en la misma medida que los platónicos, ¿no? Y bueno, pero mira, hay mil maneras de explicar la pérdida de esos textos. Nosotros sabemos una cosa, que lo que se perdió de la antigüedad clásica y posclásica es probablemente mucho más de lo que tenemos. Epicuro escribió un montón de cosas y lo que llegó es de una escasez franciscana y confusa además, lo cual sugiere que hay muchas manos metidas ahí. ¿Lo ves? Yo ya he renunciado a pensar que eso se puede explicar de una manera más o menos razonable, porque es penoso, porque lo mismo el estoicismo antiguo y medio, eran tipos que habían escrito muchísimo. Crisipo, Posidonio, que además escribió de todo lo que uno se puede imaginar. Posidonio era una especie de saber enciclopédico, escribía de astronomía, de óptica, de física, de lógica, de psicología. Y bueno, y si uno ve la reconstrucción que hizo
que hicieron Kidd y Edelstein, de los fragmentos de Posidonio, te da un poco de vergüenza ajena. Ahora, si no fuera por Edelstein y Kidd, no podríamos saber nada de Posidonio. La psicología, el 85-90% de la psicología de Posidonio está en Galeno. ¿Y por qué Galeno cita a Posidonio? Galeno probablemente leyó textos de Posidonio que ya se perdieron para nosotros más tarde. ¿Por qué cita Galeno a Posidonio? Por una cuestión ideológica, no, por una agenda. Porque Galeno sostiene que Posidonio es el más platónico de los estoicos. Afirmación en la cual no se equivoca para nada. Entonces hay que defender a la tribu de uno, ¿verdad? Siempre fue así. Y él probablemente leyó textos que nosotros no teníamos. Ahora, si no fuera por Galeno, nosotros de la psicología moral de Posidonio no sabríamos prácticamente nada. ¿Y cuán confiable es Galeno cuando cita Posidonio? Bueno, hay unos 324 artículos por cada línea que cita Galeno y dice que eso, como dice Posidonio en el libro tal, de tal. Pero esto, cambiando lo que hay que cambiar, puede que haya pasado también con la literatura que viene más atrás, incluso, ¿no? Porque Posidonio ya está en el siglo II, tercero, segundo, antes de Cristo, segundo, ¿no? En fin, ya es tardío, un poco más tardío comparado con Platón o incluso Aristóteles. En fin, no sé cómo llegamos a esto, ¿no? Porque esto ya es un campo de conjeturas. No, lo que yo quería presentarles hoy, y les presentaré mañana también, tenía que ver en realidad con un derrotero, digamos, un poco personal de este tipo de cosas, ¿no? A mí siempre me preocupó porque yo creo que hay que tratar de ser caritativo con la filosofía, lo cual no quiere decir admitir todo, ¿no? Pero a veces uno es un poco demasiado duro, ¿no? Con gente que vivió en un mundo que no tiene mucho que ver con nuestro mundo. Entonces parece que nosotros somos más listos, ¿no? Que Platón o que Aristóteles. Y no somos tan listos, digamos, porque estos tipos a veces intuyeron cosas que, por ejemplo, en el caso de Platón, respecto de esta idea de que la investigación filosófica es un diálogo cooperativo y de que habitualmente uno nunca es igual de duro con uno mismo como lo es respecto de las cosas que dice otra persona. Son todas cosas confirmadas por la psicología cognitiva de los últimos 50 años. Es muy impresionante. Ese es el trabajo que yo hice con mi colega y amigo Leandro de Brasi. Es muy impresionante, ¿no? Entonces, claro, ahí uno se da cuenta que uno no es tan listo como cree, aunque viva en la era del internet y de las comunicaciones automáticas. No, esto lo digo en general, no respecto de lo que decías recién. Lo digo en general. Sí. No, quería que termine, pero... Adelante. Yo quería preguntar, planteando primero una idea que se me viene a la cabeza. Sí. Y saliendo de la pregunta. Cuando dijo que no son casuales los argumentos filosóficos y los argumentos dramáticos literarios, pensando que el diálogo es una forma de esto que había dicho, que se me fue, que es un diálogo cooperativo y que... El diálogo es una empresa, una tarea cooperativa. Una tarea cooperativa. Sí. Estaba pensando en que se da como un solicismo interno, porque como dijo que el diálogo también era un diálogo del alma consigo misma, sí. Me pareció como que mientras se da el diálogo con estos argumentos filosóficos, le permite a la persona que está en la conversación tener el diálogo interno. Sí. Y en ese caso, la búsqueda del conocimiento sería la verdad, y quería preguntarle en ese caso cuál sería la verdad que usted considera que es lo que busca Platón. Y cuando estuvieron hablando con María acá, hablaron de varios diálogos y yo pensé mucho en Hipias menor, sí. Que se da un diálogo medio confuso, porque ahora que hablo de la ironía, hay mucha ironía en ese diálogo. Sí. Y
no hay como, si bien hay una paradoja final, no hay como una verdad tan plasmada como para decir, a esto No. se llega al final del diálogo. No, bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que los diálogos de Platón habitualmente, acá, un segundito, estaba llegando acá. Esta es la definición que da Platón de dianoísta y pensar. No, los diálogos de Platón habitualmente terminan en aporía, y no solo los así llamados diálogos socráticos. Aporía quiere decir en griego algo parecido a un callejón sin salida. En inglés en la palabra extraordinaria es un cul-de-sac. Un cul-de-sac es eso, es un callejón sin salida. No voy ir acá, no se queda. No hay salida, no hay poros. Un poros es un canal. Y la A ahí es privativa, es una alfa privativa, dicen las gramáticas. Habitualmente los diálogos de Platón, no solo los así llamados en una época diálogos tempranos o socráticos, son diálogos apolíticos en el sentido de que la pregunta inicial que da origen a la conversación no es nunca satisfactoriamente respondida por ningún personaje. En el Laques la pregunta es ¿qué es la valentía? Y es una pregunta que Sócrates le hace a Laques, que es un general de un ejército. Entonces, el chiste de Platón ahí, porque Platón no está tomando el pelo, le pregunta a Laques, oye Laques, tú me puedes decir qué es la valentía, ¿cómo no voy a saber yo qué es la valentía? Y después todas y cada una de las respuestas que da Laques son sistemáticamente demolidas. Y se acabó el diálogo. ¿Y usted qué sabe qué es la valentía? Y no, a partir de eso, ¿sabe usted qué es la valentía? No. Lo que sí sabe usted, cuando termina de leer el Laques, por cierto, un texto maravilloso, si lo sabe, breve, denso, una parte, una densidad. Un profesor chileno que vivió muchos años en Estados Unidos, trabajó en la Universidad de Georgetown, que se llamaba Alfonso Window, solía decir que en el Laques estaba... ¿Cómo era que decía Alfonso? Bueno, voy a parafrasear. Estaba en su origen la teoría aristotélica de la definición, como aparece en los analíticos posteriores del libro Z de la metafísica. Y yo agarraba la cabeza y decía, no puede ser. Bueno, yo creo que tenía razón finalmente el profesor Gómez Lobo, de la parte más densa del Laques. ¿Usted termina de leer el Laques? ¿Sabe qué es la valentía? No, pero hay algo que sí sabe, que es extremadamente difícil definir la valentía. ¿Y eso de qué le sirve a usted? Le sirve para eliminar la arrogancia epistémica, como diría mi amigo de Brás. ¿Qué es la arrogancia epistémica? Es la expresión que tiene la filosofía contemporánea de los últimos 40 años para hablar de lo único que sabe Sócrates, que no sabe. Es creer saber algo que usted no sabe. ¿Y eso para qué me sirve a mí si no hay ningún contenido cognitivo ahí? Me sirve para no ir tan rápido. Me sirve para no creer que yo puedo resolver eso tan rápido, que es más complicado de lo que parece. Porque hay varias definiciones que dan ahí, Nicias, que es otro militar que está ahí, y Laques de valentía, que parecen bastante razonables. Y Sócrates, o sea, Platón, el personaje de Sócrates, muestra que ese no puede ser el caso. La definición es muy amplia, la definición es muy estrecha. Son todas condiciones básicas que uno encuentra en cualquier manual introductorio a la lógica. Por ejemplo, el extraordinario manual todavía de Erwin Coppi, editado en la Editorial Universitaria de Buenos Aires, o usted todavía no era ni proyecto, a comienzos de la década del 70. ¿Lo ve? Entonces, la verdad, ¿qué es la verdad para Platón? ¿Qué pregunta? La verdad es una de esas cosas que se dicen de muchas maneras, plagiando una expresión de Aristóteles. En Platón, no solo en Platón, pero en Platón sí. Platón dice en el Sofista que las formas son to alethinón, lo verdadero. ¿Y qué quiere decir ahí lo verdadero o verdad? Quiere decir que una forma respecto de su copia es el original, y el original es más verdadero que la copia, porque la copia es siempre una versión defectuosa del original. Eso me da relación con lo de la analogía de la caverna, me parece, ¿no? Cambiando lo que cambiar, sí. Pero no vaya tan rápido, como le diría el extranjero al joven Sócrates en el Político de Platón. No vaya tan rápido, calma.
Paso a paso, sí. Una cierta conexión quizá, pero hay que ver cómo articula la conexión, ¿no ves? Pero Platón es el que inventa también, el sofista, la tesis según la cual, que usted encuentra de nuevo en cualquier manual elemental de introducción a la lógica, por ejemplo el manual de Copy o el extraordinario libro de introducción a la lógica de Benson Meyers, publicado en español hace unos 20 años en la Alianza. Pero si lee en inglés, la versión en inglés es más clara que la versión en español. La verdad es un atributo de la proposición, o una propiedad de una proposición. ¿Qué quiere decir eso? Que la proposición P es verdadera si lo que describe P coincide con la cosa o estado de cosas que escribe. Si yo digo, ahora hay sol, pero no hay sol, mi proposición es falsa, ¿no? Platón también habla de verdad en esos términos, donde verdad es una propiedad o atributo, un cierto tipo de expresión lingüística, lo que Aristóteles llama logos apofántico, en la primera página y media del Tratado de la Interpretación. Es un cierto tipo de expresión lingüística que es susceptible de ser falsa porque tiene contenido proposicional, decimos hace unos 60 años. Esto es, tiene un cierto contenido de carácter asertórico. Digo algo de algo, esa es la expresión de Aristóteles, por todos lados, en el juego. ¿Lo ven? Si alguien le dice al profesor Boeri bonito, usted sabe que esa proposición es falsa, ¿verdad? Porque la cosa a la que se refiere a la proposición no coincide con la descripción de la belleza. ¿Me siguen? Esa idea de verdad también está en los textos de Platón. Llegar a la verdad, dice Platón al comienzo del Filebo, tratemos de trabajar de manera conjunta para que como aliados demos con lo más verdadero. Y uno se queda, ahora bien, ¿qué es lo más verdadero? No lo dice, no. ¿Qué es lo más verdadero? Uno puede sospechar. Eso no es tan claro en esos textos. En fin. Sí, adelante. En ese sentido, pensaba en el final del simposio que usted hablaba de la entrada final De Alcibiades. Sí. Cómo se pasa de la filosofía en el sentido más, digamos, elevado a esa escena de reproches, intercambios que hay entre los personajes. Bueno. La teatralidad no vendría a... La teatralidad. Claro, la parte más teatral no vendría a intervenir también en esta poca claridad que hay respecto de la verdad y Pero bueno, puede ser, en fin, si usted me pregunta a mí cuando tenía 25 o 30 años menos, yo diría sí, la teatralidad y lo que hace es oscurecer todo. Hoy no me animo a decir eso así. Porque la teatralidad ahí lo que sirve es para describir un carácter, como el de Alcibiades. Un joven bello, rico, exitoso. Un político que cuando le va mal en un bando se pasa al otro. Está siempre del lado de los ganadores. Se enamora perdidamente de este señor extraño y ve el abismo Alcibiades. ¿Para qué sirve eso? Para describir un carácter, un cierto tipo de persona que pone impedimentos, porque no se olvida además que para Platón hay buenas razones para pensar que Alcibiades, que es un personaje histórico, es una persona que existió, probablemente no exactamente del modo en que lo presenta Platón, ¿no? Nadie puede decir que la descripción que hace, por ejemplo, en el Alcibiades I, Platón, el autor del Alcibiades I, es un diálogo que se puso en duda. En la antigüedad nadie dudó que el Alcibiades I era de Platón, ¿no? Y hay toda una tendencia a pensar que el Alcibiades I en los últimos 30 años procede de la pluma de Platón. El Alcibiades I o la sección final del simposio, ¿no? Nadie puede decir con precisión que es una descripción fiel del personaje histórico, del hombre de carne y hueso que existió. Pero bueno, hay gente que piensa que
puede ser una descripción que esté más o menos cerca de lo que fue ese individuo. Ahora, ¿para qué sirve eso ahí? Para mostrar la decepción que puede haber y que probablemente tuvo Platón. Esto es lo que yo pienso. Es una conjetura. No se vaya a creer que esto es dogmáticamente cierto, es solo una conjetura. Pero eso puede servir para mostrar la profunda desilusión que tuvo probablemente Platón en Alcibíades, porque Alcibíades muchas veces es presentado como el modelo del talante filosófico para Platón. Un individuo que por naturaleza tenía el talante apropiado para la filosofía, porque era inteligente, en fin, tenía algunas cualidades propias de su naturaleza, pero después tenía estas otras cualidades que eran complicadas también. A mí se me ocurre pensar simplemente eso por ahora. ¿Qué quiere que le diga? No le puedo dar una respuesta muy definitiva a ese respecto, lo veo. Es difícil, es muy difícil. Es Platón de nuevo jugando con el personaje y jugando con nosotros, que somos quienes lo leemos ahora. Pero ahí, en el simposio mismo, hay alguna página donde Platón está diciendo casi con todas las letras que este es el talante propio de la naturaleza filosófica. Pero como dice en la República, el problema es que con eso no alcanza, ¿no? Si no hay una educación apropiada, usted puede tener una naturaleza filosófica mucho mejor que la mía, pero si no recibe la educación apropiada, y esa educación apropiada es la educación platónica, naturalmente, para aprender a ser un filósofo cabal, no alcanza con la naturaleza. Y nunca estará habilitado a gobernar la polis platónica. ¿No? Y, en fin, es lo que podría decirle por ahora. No es mucho, como ve, pero es muy difícil responder ese tipo de preguntas, porque yo no estoy en la cabeza de Platón, y uno puede empezar a imaginar escenarios múltiples, ¿no? De cómo sería, qué habría pensado, por qué esto acá y no allá. Es muy difícil responder a eso. Yo a veces pienso que es parte del estilo cuasi diabólico que tiene Platón, porque Platón termina manejándolo a uno como lector de sus textos. Es decir, cuidado, que tú puedes tener estas capacidades naturales, pero si no tienes la educación apropiada, por ahí te vendes rápidamente al otro bando, cosa que sabemos que hizo Alcibíades. El Alcibíades es histórico independientemente del testimonio de Platón, y eso no es muy bueno desde el punto de vista de Platón, pues traicionas a tus amigos, a tu ciudad, ¿no? Te conviertes en un ser defenestrable. En fin, no sé. No se me ocurre más para decir. Una consulta respecto a la introducción del término doxa, las letras Sí. del decreto para hablar del diálogo en el alma con Sí. sí misma. Y después, bueno, usted puso el pasaje del sofista donde dice el pensamiento y el discurso son lo mismo. Sí, ahí está. Espérese que lo voy a bajar ahí. Este es el del teteto. Y este otro es el del sofista. Espérese que no encuentro el cursor acá. Ahí. Vamos a verlo esto un poco ahí, ¿no? Pensamiento y discurso, diálogo y ailogo son lo mismo, salvo que el diálogo interior del alma consigo mismo, que se convierte en eso mismo sin un sonido vocal. No denominamos eso pensamiento. Bueno, acá hay una leve diferencia, ¿no? Porque la idea es que el pensamiento, a propósito de lo que decía usted hace un momento, que esa parte creo que no la respondí, ¿no? El pensamiento es el diálogo interior que uno tiene consigo mismo, ¿no? Porque el alma consigo mismo es mi propia alma, ¿no? En la que yo me convierto, me desdoblo en quien interroga y en quien responde la pregunta, ¿no? Y eso en silencio, ¿no? Dice el pasaje del sofista, ¿no? Pues yo puedo estar pensando varias cosas en este momento, ¿no? Y no necesariamente verbalizar mis pensamientos en voz alta. Ahora, Platón parece sugerir ahí es que hay doxa no solo en el silencio de mis estados mentales privados, como diría la filosofía de la mente contemporánea, sino también cuando hablo, ¿no? Y le digo, mira, Alcibíades es un personaje
especialmente complejo, ¿no?, para explicarlo. Eso es doxa. La pregunta suya, ¿cuál es? ¿Qué quiere decir doxa ahí o doxa Claro, en general? Sí, o sea, teniendo en cuenta que, bueno, al menos ya no iban a ir a otro escenario de doxa, no necesariamente son planos epistemológicos distintos. Bueno, es siempre difícil decir si exactamente es un plano epistemológico distinto, dianoia, ¿no? Porque dianoia es una palabra siempre difícil, ¿no?, para quien tiene que traducir, porque si usted se va, por ejemplo, al libro 6 de la República, ¿no?, donde está el así llamado paradigma de la niña, ¿no? Platón divide una niña en dos partes desiguales. Y la dianoia está por acá, ¿no? Y el ejemplo que pone Platón de dianoia es el pensamiento matemático, que es un pensamiento que opera por mediación. Entonces eso es lo que a veces da lugar a decir que dianoia, en este tipo de pasaje en Platón, pero también en los textos de Aristóteles y otras filosofías de la antigüedad, dianoia se suele traducir por pensamiento discursivo, para tratar de mostrar que, porque en la palabra dianoia está la preposición dia más la palabra nous. ¿Qué quiere decir nous? Pensamiento, intelecto, entendimiento y otras 42 cosas parecidas, ¿no? Entonces es un intelecto que procede a través de cierto tipo de mediaciones, y ahí el ejemplo de Platón es la matemática. Y uno ahí se tiene que imaginar seguramente un teorema matemático como el que se aprendía en la época en que yo iba al colegio. Entiendo que hoy en día un chico o una chica de 14, 15 años ya no sabe cómo explicar el teorema de Pitágoras, pero puede que yo esté equivocado. Y uno, cuando trata de entender el teorema de Pitágoras, entiende la dianoia de la que habla Platón ahí, ¿no? Le digo que, claro, uno puede pensar que son, como sugería usted, ¿no?, que son dominios distintos, pero no tan distintos, ¿no?, porque ahí interviene, ¿no?, la doxa, piensa Platón. Doxa quiere decir opinión, pero puede querer decir creencia también, incluso juicio, muchas veces. Y modelos típicos platónicos de doxa son estructuras predicativas de este tipo. S es P, donde S es un sujeto y P una propiedad, un predicado que uno atribuye a un sujeto, ¿no? Entonces, claro, la idea a veces parece ser en Platón, en Aristóteles, a veces es más claro esto, porque Aristóteles tematiza ciertos temas que están un poco más encapsulados en Platón, de una manera más clara, a mi juicio más claro. Pero claro, hay un sentido en que para Platón no hay doxa sin pensamiento. Fíjense cómo lo dice acá, en la caracterización que da en el texto. Dice: llamo pensar a un discurso que el alma discurre consigo misma y que se refiere a lo que está examinando, ¿no? Te manifiesto esto como si no lo supiera, pues ese es el modo en que se me representa el alma. No hace más que dialegesta y dialogar, conversar, preguntarse y responderse a sí misma, afirmar y negar. Cuando hay afirmación y negación ya hay doxa para esto. El muro es blanco, el muro no es blanco. Eso es doxa para Platón, claramente. En el Sofista eso es clarísimo. Pero cuando llega algo definido, ya sea de modo gradual o repentino, se lanza a ello, ya lo afirma y no vacila. Bueno, esto es ya propiamente la doxa, ¿no? Eso es lo que postulamos como la doxa del alma, dice. De modo que sin duda yo llamo doxa, bueno, no sé dónde se fue el cursor ahora de nuevo, acá, yo llamo opinar, doxagen, dice, aleguen, hablar, o hacer un discurso, ¿no? Y la opinión es un discurso dicho y dirigido no a otra persona en voz alta, sino en silencio, y dirigido a uno mismo. Imagínense situaciones triviales como esta, ¿no? Usted sale mañana a las 6:15 de la mañana, que es la hora en que yo habitualmente salgo de mi casa, probablemente usted no, y hace 1 grado bajo cero. Te siente frío, ¿verdad? Supóngase que está medio desabrigado. Y la idea de Platón parece ser esa, ¿no? Lo dice varias veces Platón, que sin
sin éxtasis, sin senso-percepción, en realidad no hay doxa, ¿no? La idea es que usted primero percibe en términos sensoriales, ¿no? Tiene una experiencia senso-perceptiva y uno traduce casi inmediatamente eso al plano de la doxa, ¿no? Yo siento frío y pienso, hace frío, pero no tengo que andar vociferando, hace frío, bueno, lo puedo hacer, ¿no? Pero el pensamiento es silencioso, que es el discurso interior o el diálogo del alma consigo mismo. Ahora, ahí ya hay una especie de, se conforma rápidamente una especie de estructura proposicional en el modo en que uno traduce a términos proposicionales racionales una experiencia sensorial. Aristóteles va por el mismo camino, en el libro tercero del De Ánima. Y yo creo que Aristóteles está mirando estos textos. ¿Lo ven? No sé si eso le sirve, yo le hago ese tipo de conexión para que usted vea que hay un sentido en que uno puede hacer la distinción, ¿no? Entre doxa y pensamiento. Pero no es clarísimo eso, ¿no? En este tipo de pasajes, en general, en Platón, ¿no? Cuando uno genera una doxa, eso es pensamiento. Sí, está muy claro que siempre es el ámbito proposicional, nunca es, digamos, algo que no se pueda predicar algo. Yo en principio tiendo a pensar que sí, que es algo que se da en el dominio proposicional, sí. Porque yo siempre encuentro que esto lo explica mejor el platónico que mejor conoció a Platón, que es Aristóteles, ¿no? Porque Aristóteles dice que, probablemente inspirado en el paradigma de la línea, porque acá arriba está el nous o la noesis, dice Platón. Acá está la diana, ¿no? Es una forma de pensamiento que opera por mediaciones, y el nous es una forma de pensamiento que opera sin mediaciones, de modo directo, ¿no? Entonces Aristóteles, yo creo que pensando en esto, dice en el capítulo 3 del libro 3 del Tratado del Alma, dice Aristóteles que hay algo que se llama la noesis de los indivisibles, la captación noética o intelectual de objetos de pensamiento que uno conoce de modo directo. Cuando, por ejemplo, yo le digo a usted, supóngase, ¿no? ¿Sabe usted lo que es un capriciervo? Y usted me mira como si estuviera hablando en japonés. Aristóteles usa esa palabra, tragélafos. Y le digo, no, miren, un capriciervo es una entidad ficticia, es un compuesto, imagínese, si alguna vez vi una cabra y alguna vez vi un ciervo, es una combinación de cabra y ciervo. Y usted dice, lo entendí, eso no es. No hace falta que yo siga armándole un argumento matemático para explicar lo que es un capriciervo. Usted entendió, lo cachó, como se dice en Chile, lo captó, lo cachó, de modo directo. No hace falta que yo haga un argumento deductivo para mostrarle eso. ¿Lo ven? El caso de la diana es distinto, porque opera por mediaciones, donde las mediaciones son las premisas de un argumento que eventualmente llevan a la conclusión, ¿no? Ahora, cuando Platón habla de noesis en la región superior de la línea, noesis, nuso, logos, dice que usa las tres palabras de la misma manera. Los ejemplos de nuso, noesis o logos son calón, lo bello, agazón, lo bueno. Son curiosamente o no tan curiosamente lo que nosotros llamamos en filosofía hace unos 70 años términos o conceptos de carácter evaluativo, no descriptivo. Lo cual complica todavía más todo el escenario, porque es también Platón quien dice que cuando se trata de términos tales como hierro o plata, todo el mundo está de acuerdo en qué quiere decir eso. Pero cuando se trata de términos como justo, bueno, o feo o injusto, todo el mundo está en desacuerdo, y uno a veces está en desacuerdo consigo mismo también. Qué fuerte, ¿no le parece? Darse cuenta de eso, parece una trivialidad. Bueno, no sé si alguien tiene una última pregunta. Estamos en las 6:04. Una, pero creo que le voy a guardar para mañana. ¿Cómo? Una, pero creo que la guardo. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que vaya bien, será hasta mañana.